Sí, aquí dice, está grabando la llamada, lo que no sé si se graba la imagen también, no lo sé. Bueno, bueno, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va Pues por ahí? bien, 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 bien. Aquí estamos, pues bueno, con esta situación tan complicada, ¿no? Que se está viviendo en todos lados. Sí, Pero complicadísimo. bueno, yo trabajando, vamos, trabajando a tope Ujú. y, y desde casa, ¿no? Intentando no salir mucho y cuidarme. ¿Y qué haces tú ahí en Dakar? Porque ¿cómo has Bueno, yo llegado tú hasta soy, ahí? dime. ¿Cómo has llegado tú hasta ahí? Bueno, pues está directamente relacionado con el tema del que tú querías hablar, que es el tema migratorio, ¿no? Creo, era la entrevista, ¿no? Sobre eso. Sí, No, ujú, sí. Eh, yo soy de Las Palmas, bueno, de una ciudad que se llama Telde, en Gran Canaria, y ujú. cuando yo empecé a trabajar como periodista, pues empezó, digamos, el fenómeno de la llegada de pateras a Canarias. La primera patera llegó en el año 94. Ujú. Yo justo fue en ese año que empecé a trabajar en un periódico local, ahí en Canarias. Justo salí de la universidad y empecé ahí. Y bueno, yo era un periodista un poco chico para todo, de sucesos, deporte, de lo que cayera, pero siempre el tema de derechos humanos y tal, temas sociales, siempre me gustó Ya, y me tocó. Entonces empecé a interesarme por el fenómeno y claro, me di cuenta de que yo no podía, que esa historia no se podía contar solo desde la perspectiva de la llegada, digamos, sino que había toda una gran historia en África, ¿no? Detrás, que tenía que ver con los cómo, con los por qué. ya, Y poco a poco empecé a viajar a África primero por mi cuenta, aprovechaba los veranos, las vacaciones, tal. Luego ya me hice freelance, empecé a vender reportajes en África y tal. Y acabé instalándome aquí. ujú, Me di cuenta también de que no había prácticamente ningún periodista español en la región. Y también un poco entre la crisis que había en España en el 2011, yo llevo 9 años aquí, entre la crisis que había en España y como freelance era complicado y aquí había, entendía yo, potencial y tenía yo mucho interés y ya un poco de recorrido en África y tal, pues me acabé instalando en Senegal para contar no solo el tema migratorio, evidentemente, ¿no? Ya, muchos sino otros. para contar cualquier cosa que sea interesante desde África, ¿no? Claro, porque es que realmente la información que llega es muy poca o llega a través de agencias internacionales o de los periódicos extranjeros o de tal. No hay una gran presencia de medios españoles en la zona, ¿no? Entonces, Claro. bueno, había un potencial y ahí que me lancé y bueno, y aquí vine a por tabaco y mira, 9 años ya. ¿Y estás más o menos a gusto ahí o qué? Sí, 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 sí. Sí, yo creo que ya he encontrado, digamos, un poco. Yo cuando me vine me tocó reinventarme a muchos niveles, ¿no? Claro. Y fue duro al principio, los primeros años fueron complicados, ¿no? Como freelance. Ujú, Y ahora que estoy empezando un poco a recoger un poquito lo que sembré, ¿no? ujú. Ahora estoy muy a gusto, tengo mi casa aquí, vivo aquí, voy a España a menudo a ver a la familia y a movidas que me invitan, actos, historias, doy talleres, cursos, tal. Muy bien. Y entonces no es que, digamos que vivo un poco a caballo entre los dos sitios, aunque mi residencia está aquí, ¿no? Ahora. Y Ujú. luego me desplazo mucho por los países de la región. Ha sido un viaje profesional y personal apasionante, ¿no? Estos años para mí. Ya. Así que esa es un poco tu experiencia para llegar al tema de la migración, ¿no? Tú llegaste Bueno, porque vivías ahí en esa zona y veías un poco claro, cuál era el flujo, claro, ¿no? El problema. claro, yo estaba en Canarias y recuerdo que era un fenómeno nuevo, totalmente nuevo en los años 90, ¿no? Para nosotros, además, como sabes, y como pasa también en otras comunidades, en otros territorios de España, nosotros hemos sido gente de migración, ¿no? Mm, Ya, pues imagínate, Venezuela, Cuba, Argentina, no tanto Europa, más a Latinoamérica, ¿no? ujú. Em, y crecimos escuchando eso, ¿no? A nuestros padres, todos tenemos un antepasado que de alguna manera estuvo vinculado, que fue mis bisabuelos se casaron en Cuba, mi abuelo, sus padres se casaron en Cuba, o mi otro bisabuelo emigró a Argentina, tal. Todos teníamos
esa referencia y sabemos del hambre que se pasó en Canarias en los años 40, en los años 50. Tal. Entonces, pues de repente empezábamos a asistir a cómo Canarias pues había tenido un nivel de desarrollo en los años 80, a principios de los 90 y tal, como toda España, y de repente nos convertíamos en una sociedad de acogida, digamos, o de recepción, ¿no? De migrantes. A mí aquello me parecía fascinante, ¿no? Y sobre todo descubrir, pues eso, la intrahistoria, ¿no? Los porqués, de repente llegaba gente de Sierra Leona, de Nigeria, de Camerún, de países que no ni sabías poner en el mapa, ¿no? Y tú decías, pero ¿cómo coño llega esta gente hasta aquí? ¿Qué les pasa? ¿Por qué atraviesan, cómo atraviesan tantas fronteras? ¿No? A mí me despertó una curiosidad enorme, ¿no? Y ese fue los inicios, digamos lo que despertó la curiosidad. Y luego, a poco que tuvieras un mínimo de conocimiento, ¿no? Te dabas cuenta de que es un fenómeno que por un lado explica el mundo en el que vivimos y por otro lado una gran consecuencia de ese mundo que hemos construido, ¿no? De ese sistema, ¿no? Explica el sistema económico, el político, nuestro bienestar, cómo se fundamenta en la explotación, digamos, de otros lugares. Me parece que es un tema redondo, ¿no? Sí. Y además de largo recorrido, ¿no? Ya en esos momentos intuíamos que nos iba a acompañar durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para un periodista joven que está empezando, que le gustan los temas sociales, era un regalo, ¿no? Poder dedicarse a eso. Y ya luego hay una implicación que va más allá incluso de lo profesional, porque te vas tejiendo redes y creando vínculos con la gente. Claro. ¿Y qué echas en falta en el periodismo cuando aborda esto de la inmigración? Pues mira, ¿qué crees que le falta al periodismo cuando aborda estas cuestiones? Mira, yo creo que una de las sensaciones que yo tenía entonces y que ahora sigo teniendo es que nos hemos quedado enganchados en la frontera, ¿no? Nos hemos quedado, digamos que nos hemos aferrado a ese momento del fenómeno y es un momento flash realmente de un fenómeno muy amplio y muy complejo que tiene tanto muchas cosas por contar antes de la frontera y muchas cosas después, ¿no? Que son, yo creo que de alguna manera las que realmente importan, ¿no? La frontera, por supuesto que hay que contarla, ¿no? Porque la frontera es muy simbólica de la violencia y de la represión y del desprecio a la vida humana, ¿no? Con el que tratamos este tema. Y es, digamos, la expresión más visible de esa maquinaria represiva, ¿no? Pero para entender el gran fenómeno de las migraciones hay que ir mucho más allá. Entonces, digamos que esa fue una de las primeras, también decir, hay que ir a África, ¿no? Y tengo que decir que 25 años después lo sigo echando de menos en el abordaje informativo, ¿no? Sigo echando de menos los contextos, ¿no? Las cosas no se explican a partir de la playa de Tarifa o de la playa de Fuerteventura, no se pueden explicar a partir de ahí. Ni nos podemos quedar en la pincelada de, sí, bueno, es un tipo de Mali que huyó de la guerra, no. O sea, hay que entender mucho mejor lo que pasa en Mali, hay que entender mucho mejor lo que pasa en el camino. Muchas veces, por ejemplo, discuto con las organizaciones de derechos humanos o de protección de los refugiados, porque yo personalmente creo que esa obsesión, que también la entiendo, ¿no? De decir, no, tenemos que proteger y defender a los refugiados. Yo digo, pero es que hay inmigrantes que ustedes llaman económicos que se convierten en refugiados durante el camino. O hay refugiados que se tienen que ganar la vida en el camino y que se convierten a su vez en migrantes económicos porque también buscan un medio de vida para mandar dinero a su familia. O sea, esa obsesión por meter en cajitas, ¿no?, el fenómeno y catalogarlo, o de decir, no, este viene porque huye de la guerra o porque en su país hay una dictadura. No hay explicaciones simples para que una persona decida hacer ese viaje, ¿no?, que llaman la aventura en África del Oeste, ¿no?, la Bantido.
no es tan sencillo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, a los periodistas, pero yo creo que a la sociedad en general nos gustan los blancos y negros, las cosas fáciles, los buenos y malos, los villanos y los héroes, ¿no? Y no es así, ¿no? El migrante no es un héroe per se ni un villano. Es gente con unas circunstancias complejísimas que ha decidido emprender un proyecto migratorio y que se encuentra con una fortaleza a la que se le impide acceder y que va a tratar de burlar los sistemas de vigilancia visibles e invisibles, porque también hay toda la maquinaria legal, ¿no? Que ahí también empieza el tema de los visados, el tema de... Entonces, yo creo que ha faltado, a veces por buenismo, ¿no? Porque en la frontera es donde se violan de manera activa los derechos, ¿no? Y por denunciar eso, y creo que hemos puesto mucho el foco, ¿no? Ahí. Y creo que de manera directa, pero involuntaria, hemos contribuido al discurso de la invasión. Y me parece que eso es una autocrítica que el periodismo debe hacer también. Porque con tanto frontera, con tanta llegada, con tanta... Al final no hemos sopesado que la imagen que se ha trasladado del fenómeno migratorio, que es un fenómeno natural, que se da de manera, en fin, mucho menos programada de lo que a veces pensamos. Yo creo que hemos bombardeado al ciudadano con la frontera. Y de manera, ya te digo, creo que involuntaria, porque no dudo de la buena voluntad de muchos compañeros y compañeras. Creo que hemos contribuido de alguna manera, ¿no? Entonces, por responder a tu pregunta, creo que nos ha faltado contexto y luego nos ha faltado también hacer más hincapié en la aportación de los migrantes a la sociedad, ¿no? En el después. Porque yo creo que eso también hubiera balanceado, ¿no? La opinión que la gente al final se va a hacer sobre el fenómeno. Y para hacerlo eso mejor, los periodistas y los medios, ¿con qué deberían contar que tú crees que no cuentan en este momento? Pues con ojos y orejas en el lugar de origen. No estoy pensando solo en corresponsales y en periodistas españoles, también pienso en periodistas africanos, en expertos africanos, en escucharles, ¿no? En escuchar lo que pasa al otro lado. Lo curioso es que cuando oyes a dirigentes africanos hablar del fenómeno migratorio, en realidad están replicando el discurso del norte. Yo he escuchado a presidentes africanos hablar de inmigrantes, ¿no? Refiriéndose a su propia población. Fíjate hasta qué punto es desquiciante, ¿no? el discurso, cuando desde la perspectiva de aquí no son inmigrantes, en todo caso serían emigrantes. Pero han hecho el copia y pega. Entonces, yo creo que nos falta esos ojos y esas orejas, esa empatía, ¿no? nos ha faltado de alguna manera. Y luego, yo creo que hay un problema general del periodismo, que es que con el apuro de la inmediatez, de este gran fracaso del periodismo en general, de la transición a Internet, ¿no? Que yo creo que lo hemos visto todavía hoy, 15 años después de la extensión de Internet, todavía están los medios a ver cómo hacen la transición. O sea, imagínate si no es un fracaso, ¿no? El fracaso de modelo en general. Los medios yo creo que les ha pillado a contrapié y se ha convertido la información en un espectáculo, ¿no? Esto lo habrás oído mil veces y no soy nada original, ¿no? Pero creo que cuando tú ves un medio, sobre todo los digitales, ¿no? Con esa llamada de atención, ese uso de palabras espectaculares, la dictadura de los clics, ¿no? Tú entras hoy en la redacción del País y ves un plasma gigante en donde ves las subidas y bajadas y tal. Entonces, claro, ahí hay poco espacio para la reflexión serena, hay poco espacio para eso, para los contextos, para los después, hay prima el ahora, la bomba, ¿no? Y yo creo que habría que hacer un ejercicio colectivo también de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que queremos contar, cómo lo vamos a contar, y no ha habido ese sosiego, ¿no? Yo creo que ha faltado. ¿Y qué crees que sobra en el periodismo? Una vez visto lo que nos falta, ¿qué nos sobra a los periodistas y a los medios cuando abordamos la inmigración? Mira, yo creo que hay, primero, hay una mentalidad que todavía
arrastramos un poco colonial, ¿no? De visión del otro desde una perspectiva muy colonial o colonialista. Bueno, muchos se echarán las manos a la cabeza y dirán, no, no es verdad y tal. Es inevitable, yo creo que todos los tenemos y que el primer paso es reconocer que la tenemos, ¿no? Es la percepción de que los africanos, digamos que son personas que sufren casi por una especie de atávica maldición, dictaduras y regímenes autoritarios y corrupción, ¿no? Somos incapaces de ver nuestra corrupción, pero la vemos en los demás, ¿no? Y pobreza casi por una maldición sin entrar a pensar por qué esa pobreza, ¿no? Y que por tanto huyen a la desesperada y esto va a continuar. Vamos a ver, los africanos son personas adultas que también toman sus propias decisiones en función a determinadas circunstancias y sí, probablemente, no, seguro que hay regímenes corruptos, pero también África no es una foto fija, o América Latina, ¿no? No son fotos fijas, son lugares en donde hay cambios, hay evolución, y es posible que haya países en donde eso es así, pero también es posible que haya países en los que no es así, ¿no? Yo creo que tenemos que quitarnos un poco, primero, descolonizar nuestra mente para entender la complejidad del fenómeno. Yo creo que ha faltado un esfuerzo de comprensión, ¿no? Por también redundar un poco en lo que te decía. Ha faltado empatía también, ha faltado, creo que ese ejercicio de ponerse en la piel del otro, ponerse en la piel del migrante, ¿no? Y entender sus razones, sus circunstancias, y que no son explicaciones sencillas, ¿no? Y luego la voluntad política, porque al final esto es política, ¿no? La voluntad política de los medios de comunicación de hacer el esfuerzo por entenderlo, ¿no? O sea, esto no se entiende, ¿sabes?, de la noche a la mañana. Hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y dinero para comprender, para enviar gente a los lugares, para cubrir las cosas de la manera adecuada, etcétera. Yo creo que al final muchas veces hemos visto cómo también en esto también hemos estado un poco en manos de las ONG, ¿no? Estamos en manos o de las ONG o de los gobiernos, ¿no? Entonces es o una cara o es la otra, ¿no? Y solamente con inversión se combate ese habernos dejado llevar por la visión de las ONG o del gobierno. Y esa inversión, lo que pasa es que es muy complicada, ¿no? Ahora por parte de los medios que están en plena crisis, por lo que comentabas también antes. Dedicar a una persona a esta cuestión, ¿no? Es complicado. Bueno, pero a ver, para cenas de empresa seguro que hay pasta, ¿no? El tema de la crisis es un gran argumento para desviar, para hacernos pensar que no existe una escala de prioridades. O sea, hay una escala de prioridades. La inmensa mayoría de los medios de comunicación tienen una red de corresponsales estupenda en Europa y América Latina. Bueno, sobre todo en Europa y Estados Unidos, ¿no? Pero no tienen a nadie. ¿Cómo vas a explicar esto si no tienes a nadie? Entonces, tú desde ahí más o menos tienes éxito en la medida que los medios se interesan por lo que tú puedas contar desde ello. Es una pelea diaria, Pepe. Es un constante, es un constante ganártelo, pero constante. O sea, yo llevo 9 años aquí y te digo que yo hay piezas que tengo que estar 4 o 5 días. Oye, que les he mandado esto, oye, que les he mandado esto, oye, que les he mandado esto. Y luego la editan, se publican y tienen buena acogida. Me dicen, oye, está genial, pero es una constante pelea. Dicho esto, me parecen percibir algunas señales positivas también en los últimos años, ¿vale? Hay ventanas que se han abierto en el entorno digital, sobre todo, hay cada vez más páginas especializadas en el mundo de la cultura africana, de la política, de los grupos de estudio en las universidades. Ahora mismo tú estás haciendo un trabajo sobre migraciones. Quiero decir, hay interés y están surgiendo, y es normal porque es un fenómeno que nos ha acompañado en las últimas décadas, 3 décadas, y yo creo que son cambios que se dan a lo largo del tiempo también, procesos que se van produciendo de manera casi natural, porque
joder, yo estudié en Madrid a finales de los 80 y principios de los 90 y veías a un negro y decías, hostia, un negro. Y ahora, ¿sabes? Sí, Forman parte del paisaje y eso se van generando vínculos, relaciones de todo tipo. Entonces, es normal que vaya cambiando. Pero, hostia, esos cambios suponen que haya gente que tire del carro para que se produzcan, ¿no? Y la gente que estamos un poco en la frontera, no sé, pienso en los emigrantes africanos que están en España o que han retornado, que también son puentes, todo lo que contribuyen, ¿no? A dar a conocer la realidad, ¿no? Son fundamentales, yo creo, en este proceso, ¿no? en el ámbito Y, concreto del periodismo, ¿notas algún cambio? sí, sí, ya te digo que veo que se están abriendo ventanas, que existen blogs, que existen secciones especializadas, que existen, como decías tú, hay medios que destinan a personas específicamente para el tema migratorio, o el diario.es, por ejemplo, que es un diario que nace ya como digital, ¿no? Es un nativo digital y que desde el primer momento tuvo muy claro, ¿no? Que el tema migratorio era muy importante, ¿no? En el país o en otros, ¿no? Esas figuras cada vez existen más, o Nicolás Castellano en la cadena SER, o no sé, hay un montón de ejemplos, ¿no? Yo creo que frente a como estábamos hace 20 años, ha habido una evolución, pero vamos a seguir avanzando, ¿no? Yo creo que esas señales positivas tenemos que seguir trabajándolas y tenemos que destinar recursos, sobre todo. No es solo, venga, pues ponemos a un tío loco ahí a que tal, hay que apoyar, destinar recursos, hay que pagarle que viaje, hay que investigar, ¿no? Hay que pagar fixer, hay que, no sé, todo lo que supone hacer periodismo de investigación de calidad, ¿no? También. Como no te quiero entretener mucho más, ya hemos hablado un poco de las carencias y de lo que sobra en Sí. el periodismo. Dime, también me has mencionado algunos, pero dime algún periodista, tres periodistas a los que no deberíamos dejar de entrevistar en esta investigación. Mira, yo el primero, sin duda, Nicolás Castellano. Nicolás es el especialista en temas migratorios de la cadena SER, además de que es un íntimo amigo mío y es como mi hermano, él es de mi pueblo también, es de Telde, ¿no? Y, y creo que vamos, supongo que lo conoces, ¿no? O que has oído hablar de él. Lo entrevisté ya el viernes pasado, creo. Vale, Sí. perfecto. Y creo que es un auténtico referente, ¿no? En esto. Es un tío con una implicación que es personal, ¿no? A mí muchas veces me hace gracia lo de la objetividad, ¿no? Yo me río bastante del tema de la objetividad. Creo que hay una implicación personal que no le hace perder de vista, ¿no? El profesionalismo, ¿no? Y es el periodista que yo conozco que mejor cuida sus fuentes. Y esto es algo que se debería enseñar en las escuelas de periodismo. Creo que él es, para mí, alguien fundamental, ¿no? Eh, Sobre migraciones en España. Luego hay grandes fotoperiodistas, que no me quiero olvidar de ellos, ¿no? Porque creo que juegan un papel. Está Juan Medina, sin duda. Está... ¿cómo se llama este? Que ha hecho un trabajo también muy importante. Sergio Caro, creo que hizo un gran trabajo también en su momento, en la década pasada, sobre el tema migratorio. Olmo Calvo. A estos los meto todos en el mismo paquete, pero Samuel Aranda también hizo un gran trabajo sobre el tema migratorio. Hay muchos, ¿no? Hay muchos fotógrafos y que su trabajo a veces es más invisible. Pensamos más en los plumillas y en los que hablan y en los que salen, ¿no? Y menos quizás en los fotógrafos, ¿no? Y en los cámaras, pero yo creo que también su trabajo es clave, ¿no? Y ha sido fundamental, ¿no? Y luego en el país Porque ahora... al final ves una buena foto y la buena foto te puede llevar al texto y te puede cambiar una conciencia, una buena foto. Claro, sin duda, sin duda. Ahora tenemos en el país a María Martín, que creo que también está haciendo un trabajo importante. El hecho de tener a alguien especializado en estos temas creo que es clave, ¿no? Es para mí fundamental. Me imagino que habrás hablado con la Fundación Por Causa en algún momento o tienes pensado hacerlo. No, Vale, no. nosotros, porque yo soy miembro del Consejo Asesor del Congreso de Periodismo y Migraciones, que ya llevamos 2 ediciones, se celebra en Extremadura, y lo organiza la Fundación Por Causa. Gonzalo Fanjul,
Lula, son, digamos, las dos personas responsables dentro de la fundación y Eileen Truax, es una periodista mexicana que trabaja en Estados Unidos y ella es la presidenta del Congreso. Yo soy miembro del Consejo Asesor, me encargo de la parte de África, ¿no? Porque en la primera edición llego allí y es un Congreso Internacional de Periodismo y Migraciones en España y no había ni un africano. Entonces, claro, al final del Congreso digo, oye, porque había canadienses, mexicanos, no sé qué, puertorriqueños, tal, franceses, y digo, tío, entonces, claro, me preguntan mi opinión y digo, oye, parece mentira, coño, que estamos en la frontera sur de Europa y no tenemos un periodista africano aquí. Y al año siguiente ya trajimos 3 o 4, ¿no? Y este año la idea era traer más, no sé si cómo va la cosa, va a haber congreso, ¿no? Pero es en octubre, vamos a ver. Claro. Yo creo que sería interesante que pudieras hablar con Gonzalo, ¿eh? Porque ellos han hecho mucho el tema periodismo y migraciones. Gonzalo Fanjul, de la Fundación. Vale, pues intentaré hablar con él. Y oye, y terminamos. ¿Cómo va lo del coronavirus por ahí? ¿Cómo lo estáis viviendo? Aquí, mira, casi está siendo más impactante las consecuencias de las medidas adoptadas por los estados que el propio coronavirus, de momento. Tenemos unas cifras muy bajas con respecto a lo que se ha vivido en España, en Italia, etcétera. Hay 26.000 contagios, 1.300 muertos en toda África, ¿eh? Son cifras. Es verdad que ocultan probablemente el hecho de que no se hagan pruebas a todo el mundo, de que hay una limitada capacidad de hacer pruebas, pero yo creo que hay algo más que todavía la gente no tiene muy claro. No sé si es el tema de los antimaláricos, el tema del clima, el tema de que aquí se abordó las medidas antes que en Europa, se cerraron fronteras muy rápido, etcétera. No lo sé. Pero aquí se espera que sea mayo, junio, cuando la cosa se dispare más. ¿Sabes? De momento hay casos, hay transmisión comunitaria y la gente están siguiendo las medidas, sobre todo toque de queda, prohibición de viajes, cierre de fronteras y tal. Pero a mí me preocupa más lo otro. Ya hay choques con la policía, porque claro, es que la gente vive al día. Entonces tú les dices que se queden en sus casas y si no tienes un Estado que tenga los recursos para aportarles algo a esa gente, es un problemón. Claro. Y eso sí que me parece preocupante, porque ya se está viendo escasez, subida de precios y la gente lo va a pasar muy mal aquí. Porque la gente no tiene el mismo riñón que en otros sitios. Claro. Pues no te molesto más, Pepe. Muy bien. No te molesto más. Ha sido un placer y estaremos en contacto porque, bueno, intentaré contactar con estas personas que me dices y nosotros tenemos plan de trabajo hasta más o menos un año y medio más. O sea que iremos haciendo cosas. Muy bien. ¿Qué cosas estaremos en contacto? Lo que necesites, no dudes en escribirme, llamarme, lo que sea. Yo a veces no respondo, porque ando con 1000 cosas, claro. pero vamos, que haya iniciativas como la de ustedes, me parece que hay que apoyarlas, ¿no? Porque al final también desde el entorno académico es súper importante, ¿no? Claro, sí, nosotros la idea es hacer un discurso crítico, ¿no? Acerca de lo que se está haciendo desde el discurso público. Una de las partes del cual es el discurso de los medios. Entonces, es importante analizar los medios en su contenido, ver qué aparece, pero a mí me parecía también muy importante hablar con los periodistas que construyen ese contenido, ¿no? Y ver cuáles son las condiciones en las que se construye ese relato. Entonces, bueno, empezaremos por ahí y a ver hasta dónde llegamos. La verdad es que es muy interesante. Estoy disfrutando mucho con las entrevistas, la verdad. Porque soy gente que tiene una experiencia internacional muy buena y que tiene un contexto y una experiencia global de un proceso como este que solo se puede entender desde la globalidad, que es muy enriquecedora, ¿no? Sí, no, y además, yo qué sé, yo creo que hemos visto también, por lo menos yo que ya voy teniendo una cierta edad, ¿no? Hemos visto ese proceso, ¿no? A lo largo de 20 años. Es que ya tenemos una cierta perspectiva, ¿no? Yo recuerdo, Pepe, los titulares de hace 20 años y aquello era una cosa. O sea, sigue la invasión.
el asalto a las vallas, bueno, todavía vemos, ¿no?, lo del asalto a las vallas. Digamos que ese discurso, esa narrativa de la invasión y del miedo, ¿no?, que los políticos han usado, se han tirado las pateras a la cabeza y a los menores y tal, eso daría para otra conversación. Sí, porque Pero, utilizándolo. pero los periodistas hemos sido correa de transmisión acrítica de eso, ¿no? Y eso es preocupante. Bueno, pues, muchas gracias, Pepe, Venga, y nada, estamos en contacto. Cualquier muy cosa, bien, también sabes dónde estoy. Quiero decir que cualquier cosa, ya sabes que estamos. perfecto. Un abrazo. Venga, un saludo, gracias. Chao. Chao.